Es a nosotros que nos provoca y nos pide en un estímulo una respuesta. Que nos preguntemos si clamamos, si vemos y si lo seguimos. Y lo siguieron, dice el texto, actitud personal del que recibía la luz de la vista, haciendo inclusión con el pueblo que también lo seguía. Mateo parece querer subrayar la necesidad que tiene el que sigue a Jesús de ver, pero ver desde la mirada de Jesús para poder seguir en el camino del Mesías. Se subraya que la multitud seguía a Jesús y que los dos ciegos siguieron a Jesús, formando así una inclusión temática. Es decir, el desarrollo de la narración tiene por objeto la comprensión del seguimiento discipular, como identidad del que quiera recorrer el camino indicado por Jesús. Claramente, evocando a Isaías, se quiere focalizar la escena de que en el encuentro con Jesús, los ciegos y la muchedumbre pueblo vieron la gran luz, ya que vivían en las tinieblas. Esto es lo que el texto presenta. Ahora viene una segunda cuestión de fondo. ¿Cómo lo dice? Cuando nosotros hablamos, no solamente hablamos con las palabras, hablamos con los gestos, hablamos con los ojos, hablamos con la mirada. Los gestos nos permiten entender lo que decimos. Si nos reímos es un gesto agradable, si estamos serios es un gesto duro. Nosotros miramos los gestos. También cuando leemos el texto tenemos que estar atentos a los gestos. Por eso la segunda pregunta es, ¿cómo lo dice? El primer acercamiento al texto es, ¿qué es lo que el texto me dice? Ahora es importante para saber qué es lo que me dice, cómo me lo dice. Es una segunda lectura después de la primera. La primera es, ¿qué me dice? Y la segunda es, ¿cómo me lo dice? No es lo mismo decirle, qué sé yo, a la esposa, te quiero, que decirle, te quiero. No es lo mismo. No es lo mismo decirle al hijo, ¿cómo andás? Que decirle, ¿qué te pasa? ¿Necesitas algo? Cambia. No es lo mismo que la madre superiora diga, hija, ¿qué tenés? Le diga, hija, ¿qué te pasa? No es lo mismo. El gesto da sentido al contenido. Esto es muy importante. Por eso digo, ¿qué dice? Y ahora vamos a ver cómo lo dice. ¿De qué manera dice lo que está diciendo? Porque en la manera en que lo dice, está develando lo que está diciendo. En el encuentro con los ciegos, Mateo propone un modo provocativo claves que considera importantes y necesarias en la mentalidad y la actitud de la comunidad y en los lectores del futuro. Y para esto recurre a algunos indicadores. Si bien depende de Marcos como fuente, Mateo se abstiene de rasgos descriptivos para subrayar solo el encuentro y diálogo entre Jesús y los ciegos que gritan clamando, acudiendo a él, acentuando el aspecto comunitario mediante el uso de los plurales en toda la escena. Es interesante, son siempre plurales, por lo tanto es un diálogo comunitario. Jesús escucha este clamor, se acerca a ellos y abre un diálogo, lo que significa que los ve, no los ignora. Su mirada viene explicitada puntualmente con una expresión que está ausente en la narración marcana, entrañable compasión o entrañable misericordia. Es esta mirada inclusiva el objeto de atención de nuestro evangelista, la mirada de Jesús. No es cualquier mirada, es una mirada entrañable y misericordiosa. Ahí está la clave. Solo se puede ver, solo se puede salir de la ceguera si se mira con la mirada entrañable y misericordiosa de Jesús. Esta es la clave que Mateo está marcando, por eso lo subraya. El movimiento es lo que une a ambos espacios. Jesús está en movimiento. La multitud que lo sigue también está en movimiento. Lo viene siguiendo desde hace tiempo. La muchedumbre sigue a Jesús, pero con su actitud demuestra no ver y no querer ver. La multitud hace callar el clamor de los ciegos. Interesante el texto. Camina con Jesús,
pero con sus gestos parece demostrar que no ve y que no quiere ver. Manifiesta una soberbia de autosuficiencia que, si bien sin identificarse, de hecho en la práctica se parece a la de los fariseos. En realidad camina junto a Jesús, pero no lo sigue en su caminar. Clama y grita como los ciegos, pero para hacer callar el clamor de los ciegos, lo que explicita su incapacidad de ver con la mirada de Jesús. No ve y no escucha, más bien en su ceguera silencia. El texto no dice que se detengan. Es interesante cómo puntualiza los que siguen a Jesús. Los que siguen a Jesús, queridos hermanos, somos nosotros. Acá Mateo nos está hablando a nosotros. ¿Vemos o somos ciegos? ¿Levantamos la voz para hacer callar el clamor de los ciegos de la vida? ¿Nos detenemos como Jesús o seguimos caminando en nuestra ceguera? No sé si me voy explicando, por aquí va el tema. Jesús, en cambio, se detiene, para su movimiento y va al encuentro de ellos. La muchedumbre se coloca en la posición y actitud opuesta a los ciegos. No quieren escuchar el clamor de estos hombres. El suyo es un clamor excluyente que quiere silenciar el clamor incluyente que expresaban los ciegos desde su humanidad herida. Narrativamente viene presentada como opuesta a los ciegos. Los ciegos están sentados, es decir, sin movimiento, por lo tanto sin posibilidad de cambio, pero se presentan conscientes de la carencia de una vista que les impide caminar, les impide unirse a ellos. La súplica de los ciegos los coloca en el grupo de los pequeños y, como tales, posibilitados para ingresar en la novedad del reino. Claman juntos, lo que hace suponer que se han puesto de acuerdo. Y ponerse de acuerdo en el camino es parte de la condición para ser escuchados por el Padre. Los ciegos se ponen en movimiento. Tercera pregunta, en una lección: ¿por qué lo dice? ¿Qué nos dice? ¿Cómo nos dice? Y la tercera pregunta es: ¿por qué nos dice esto? Y yo quisiera acá explicar metodológicamente, porque a veces cuando leemos el Evangelio corremos el riesgo de buscar el milagrerío y convertir a Jesús algo así como una especie de brujo, de curandero, de chamán. Y no es esto. Los gestos y las palabras de Jesús, aun cuando hace gestos sanadores, son porque tienen un mensaje para el lector. No es para contarnos la anécdota de lo que pasó, sino es para provocarnos lo que está pasando hoy, lo que hoy tiene que pasar. Por eso es muy importante que nos preguntemos: ¿por qué dice lo que dice? ¿Por qué nos cuenta Mateo este episodio? ¿Qué hay en este episodio que vale para nosotros? La escena del encuentro con los ciegos parece ser el paradigma que devela el alcance de ese seguir a Jesús, el verdadero sentido del seguimiento. Acuérdense que el texto comienza diciendo que Jesús venía y la muchedumbre y la multitud lo seguían. Ahora parece ser que Mateo nos quiere decir que parece que no lo seguía. Ahí está el problema. ¿Por qué? Porque era una multitud que no veía. Y cuando la multitud no ve, no sigue a Jesús.